Buenas tardes con Lila Vanorio y Rafaela Raiz Luca. Por Onda, la superestación. 1:33 de la tarde. Y más temprano en titulares hablábamos de cómo algunos especialistas en un evento organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas hablaban sobre lo que se prevé en términos de inflación para 2024 y el rango era de entre 250% y 360%, pero precisaban que esto dependía de la cantidad de dólares que el Banco Central de Venezuela pudiese inyectar a la economía. Pero también hay un factor clave que depende de las licencias petroleras que podrían estar o no presentes en 2024. Si las licencias se mantienen durante todo el año, podríamos estar hablando de un aumento del 8% en el Producto Interno Bruto. Pero para seguir tanteando opiniones de especialistas en la materia, nos preguntamos cuáles son las perspectivas económicas para Venezuela en 2024. Y para esto vamos a conversar con Henkel García, analista financiero, director fundador de Albusdata. Buenas tardes, Henkel. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Lila, y también Rafael, un gusto poder acompañarlos nuevamente. Muy bien, Henkel, ¿cuáles son las perspectivas económicas para el país el año que viene? ¿Qué avisoras? Sí, fíjate que al comentario que decía Lila con respecto a la inflación y que el observatorio estaba viendo cerca de 200%, estos próximos meses, lo compartía en redes sociales también el día de ayer, estos próximos meses vamos a ver una desaceleración importante en la inflación porque los registros que vamos a ver en noviembre, que ya estamos a punto de cerrar, y en diciembre, esas inflaciones mensuales van a ser significativamente menores a las que tuvimos, a los dos registros que tuvimos esos mismos meses en 2022. Entonces, hoy estamos cerca de 300, entre 300 y 400% de inflación interanual y muy probablemente eso descienda a algo cercano entre 150 y 200%. Y si vamos a ese proceso, si continúa, que me parece que es lo que uno debería suponer en enero, pudiésemos terminar en febrero con una inflación de doble dígito, cosa que no hemos tenido en Venezuela en unos cuantos años, por lo menos 6 o 7 años que no veíamos inflación de 2 dígitos. Henkel, ¿y a qué obedecería esa buena noticia? Porque nadie podría negar que extrañamos ver inflaciones que no tengan 3 dígitos, por lo menos 2, Exactamente. cuando no 1. Es un gobierno que ha sido muy riguroso, mucho más que el año pasado con respecto al gasto fiscal. El año pasado todo se desequilibró cuando se empezó a recurrir a la emisión monetaria en primer lugar para pagar las vacaciones de los maestros en agosto. Hay que recordar que hubo una ola de protestas en ese mes, en agosto de 2022, y decidieron pagar esas vacaciones con emisión monetaria por parte del Banco Central, cosa que también ocurrió a finales de año con los aguinaldos y otros beneficios laborales que tienen los trabajadores de la administración pública. Este año ha sido diferente, muy duro, porque ese es el comportamiento nominal. Pero ¿cuál es el precio? Un precio alto porque hoy en términos reales los trabajadores de la administración pública están recibiendo menos que el año pasado. No hubo aumento de salario mínimo. El año pasado hubo un aumento de $30. Este año no hubo aumento de salario mínimo. El aumento del ingreso se hizo a través de bonos de alimentación. Entonces, por supuesto, la carga fiscal que tiene el aumento de este tipo es mucho menor, pero estamos viendo esa mejora en las variables nominales, pero en términos de poder de compra para muchos trabajadores sigue siendo un año muy duro comparado con lo que vimos el año pasado y una economía que en términos reales está estancada. Ahora, Henkel, Sí. señalabas que en noviembre, diciembre y probablemente enero hay un descenso importante de la inflación. ¿Eso tiene alguna relación con el cobro de la factura petrolera sin los descuentos que se afectaban antes por las sanciones? No, esto viene desde hace ya un buen tiempo. Por supuesto, esto va a tener un efecto positivo en la economía, pero que todavía no se ha sentido. Esto es más el efecto de lo mismo, de la misma oferta de Chevron, Okay. porque esos efectos lo vamos a ver quizás a partir de diciembre, enero. Todavía estamos muy cercanos como para ver
que esto que le estoy mencionando sea explicado por este aumento de flujo de caja con la flexibilización de sanciones. Eso lo vamos a ver y lo vamos a ver de manera progresiva y también hay que poner los pies sobre la tierra porque este aumento de producción, esta mejora de caja por el cobro sin descuento del petróleo, hay que echar bien los números porque creo que por allí se están sobreestimando. Primero, hay que ver cuál es la porción que se cobra descuento, porque hay que también entender que ya lo de Chevron está allí, ya eso se cobra prácticamente full. No se sabe cuánto de lo de Chevron puede llegar al Estado. Sí se sabe que Chevron está cobrando, pero no se sabe con precisión cuáles son los ingresos, el aumento del ingreso del Estado. Porque Chevron se Por está parte cobrando una deuda también, Chevron, ¿no? Exactamente, y no hay mucha claridad de cuánto se cobra de deuda y cuánto le pudiese llegar al Estado venezolano directamente. Este aumento de producción igual, cuánto realmente puede llegar al Estado y cuánto se van a llevar las petroleras que van a aumentar producciones en Venezuela. Entonces eso hay que afinarlo. Lo otro, que es una variable muy sensible, es el precio estimado. El precio, claro, si el precio es igual del año pasado, un aumento de producción se traduce en un aumento de ingresos y sobre todo si lo vas a cobrar sin descuento, pero si hay una caída de precios del petróleo, entonces ese es otro escenario a tomar en cuenta. Aún así, lo que nosotros tenemos es, nuestro escenario base, en Albus Data, es un crecimiento de 4% y también un aumento de 8%. Son prácticamente cifras muy similares a las que el observatorio publicó ese día y que hay un escenario pesimista. En el escenario pesimista, la economía venezolana estaría contrayéndose cerca de 3%. Nosotros todos los meses vamos actualizando estas cifras a medida que se incorpora información nueva, pero esos son los números que tenemos ya a la información que tenemos hoy disponible de cara al final de 2024. Hablabas de la disciplina fiscal como una característica que se puede atar directamente a quizás este descenso o este control de la inflación. Hay año electoral en 2024, hay campañas electorales que por lo general en nuestro país están asociadas a aumentos del gasto público. ¿Cómo ves el escenario electoral y la economía? ¿Se mantendrá esa disciplina fiscal? ¿Hay razones para pensar? Porque además otro de los elementos que hablas es de la opacidad y no tener cifras y ya parece que se nos olvidó que se presentaban presupuesto, precio estimado, gasto para el año siguiente, ¿no? Y para redondear también, ¿cuáles son las cifras de ustedes estimadas de la inflación el año que viene? Sí, y va atado también los escenarios, ¿no? Como bien apuntaba Lila, en un año electoral cualquier cosa puede pasar y que esta disciplina, a comienzo de 2022 vimos este ánimo de disciplina en lo fiscal y que íbamos a cerrar un año relativamente con inflación dominada. De hecho, a principios de año y a mitad de año, la proyección es que cerrásemos 2022 con una inflación de 2 dígitos. Bueno, llegó agosto y llegó también todo el desastre de final de año de emisión monetaria para financiar gasto público, eso lo echó todo por la borda. Entonces no se puede asegurar nada porque, bueno, ahora retomaron esa disciplina que tenían en el pasado, pareciera que de manera un poco más clara que en el pasado, pero no podemos no podemos confiarnos de que eso pudiese ser así. En el escenario pesimista, que era de contracción también en la parte del PIB, nosotros estamos estimando una inflación de 400%. Para el año que viene. Tomando que van a volver a recurrir al Banco Central para financiar ese aumento de gasto público, entendiendo que ya la eficacia de financiarse por esa vía se perdió por completo. Yo asumiría que su escenario base es que no van a hacerlo, pero bueno, igual como estamos en Venezuela y todo es posible, hay que considerar ese escenario. En los otros dos escenarios, en el base y en el optimista, ahí tenemos inflación por debajo del 100%. Muy bien. Bueno, ojalá se lleguen a materializar alguno de esos dos. Los optimistas. Bueno, muchísimas gracias, Henkel García, analista financiero, director fundador de Albus Data. Como siempre, un gusto conversar contigo. Igual, Lila y Rafael. Muchas gracias. Un abrazo para ambos. Vamos. 1:42 de la tarde. Sonidos que te